Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Amén. Estamos en el contexto de Betania. Lázaro ha muerto. Jesús no estaba. El Señor se dirige hasta llegar allí, y en el momento en que llega, Marta, la hermana de Lázaro, se entera de que Jesús viene en camino y sale a recibirle. María se quedó en casa. Y vimos que Marta le dice al Señor: si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y continuamos aquí en el versículo que acabamos de leer, en el 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ahora notemos que el Señor no le da ningún regaño a esta mujer. No expresa molestia o desencanto. Nuestro Señor brindó atención con ternura especial y con paciencia a esta atribulada mujer. Y aquí tenemos las primeras palabras que pronunció tras su llegada a Betania: tu hermano resucitará. Comenzando con una promesa que no especifica ni cuándo ni cómo, Jesús provoca a propósito una reacción por parte de esta mujer. Y debido a la imprecisión de su fe, el Señor desea mostrarle y llevarle a unas ideas más claras e inequívocas acerca de sí mismo, de su oficio y su persona. Ahora notemos que está tratando con una persona entristecida, dolorida. Está llevando a la fe en sí mismo a una persona que se encontraba ¿cómo en ese momento? ¿Cómo estaba Marta? Atravesando un momento de duelo. Y vemos que a Cristo le agrada despertar la fe de su pueblo de forma gradual. Va llevando paso a paso, tal como lo hizo con la mujer samaritana en el capítulo 4, ¿recuerdan? ¿Cómo fue este momento en el cual el Señor lleva a esta mujer a la fe? Fue paso a paso, fue poco a poco, y le dijo: dame de beber. ¿Sí? Se acercó a ella buscando algo, cómo acercarse, porque sabemos que había una gran diferencia entre samaritanos y judíos. Y nuestro Señor le dice: dame de beber. Y la mujer dice: bueno, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Y por medio del agua se entabla la conversación para finalmente el Señor decirle a esta mujer: yo soy el agua de vida, yo tengo el agua de vida. Todo el que beba del agua que produce este pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente para vida eterna. Y el Señor aviva la fe pequeña. No quiere quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo que humea.
La caña cascada nos habla de algo frágil, algo delicado. Y el pábilo que humea también, algo débil, algo pequeño. Nuestro Señor está tratando de que esta mujer entienda. Anteriormente le había dicho: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y también le dijo, ¿recuerdan qué fue lo que le dijo? Bueno, Dios te oye. Yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te oye. Entendía que Jesús era un hombre bueno, que oraba a Dios y que Dios le escuchaba. Pero hasta ahí era su conocimiento de Cristo. Por eso el Señor tiene que llevarla a lo que le va a decir. Pero del trato de nuestro Señor para con esta mujer podemos aprender. Lamentablemente muchos han dicho que la iglesia es el lugar en donde se remata a los heridos. Mucha gente ha dicho esto del cristianismo, que es un lugar en el cual en vez de curar, en vez de sanar, en vez de vendar y tratar al enfermo, lo que hacen es rematarlo. Estaba leyendo en esta semana algo interesante acerca de las minas antipersonas. ¿Saben qué son? Sí. Fueron creadas hacia el año de 1860 en los Estados Unidos y luego se introdujeron en otras guerras como la del Vietnam. El propósito de estas minas era básicamente debilitar y dañar al enemigo psicológica y moralmente. Porque tener a un hombre herido, mutilado, llevándolo y teniendo que soportar sus quejas y sus lamentos durante todo el tiempo, era mucho más difícil que tener muertos. Entonces por eso estas minas se crean con este propósito de herir y de mutilar a las personas en vez de matarlos. Y hay campos minados por muchos países. Aquí en Colombia hay campos minados. Y en cierta ocasión tuve la oportunidad de hablar con un ex soldado que pisó una mina. Y este hombre me relató cómo fue su historia. Me decía que mientras iban patrullando en el monte, él dio el paso y sintió que por un momento voló como a 2 metros. Y cuando cayó sobre el morral, se dio cuenta que el fusil había caído al otro lado y el hombre pensó que los estaban atacando y en ese momento reaccionó tratando de ir a coger el fusil cuando se dio cuenta que le faltaba media pierna. Imagínense cómo sería estas escenas. Él gritaba de dolor y los compañeros no sabían qué hacer, porque generalmente donde hay una mina, hay más minas. Entonces no saben si ir a sacarlo o no saben cómo reaccionar en esos momentos. Pero nunca se dijo de un amigo o de un camarada, como lo dicen en el ejército, que llegase a sacar su pistola y darle un tiro de gracia a alguien que había quedado herido. Entonces, ¿por qué la iglesia muchas veces ataca y cae encima a las personas que están mal? Cuando debería ser lo contrario. Cuando debería ayudar, vendar, sanar, aliviar a los quebrantados, a los doloridos, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta demuestra aquí su conocimiento y el alcance de su fe.
sabe con seguridad que su hermano se levantará de entre los muertos en el último día o día postrero. Como judía piadosa, ella sabía lo que todo judío sabía porque las escrituras del Antiguo Testamento lo decían. En pasajes como Daniel 12:2 encontramos: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso ya estaba escrito mucho tiempo antes de Cristo, en el Antiguo Testamento. Entonces los judíos entendían y sabían por estos pasajes que los muertos iban a resucitar algún día. También por pasajes como Job 19:25, que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo así, Job? Está diciendo que después de que su carne se deshiciese, iba a ver a Dios nuevamente en su cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Es decir, que los muertos iban a resucitar. María creía lo que creían los fariseos de su época, porque había un grupo sectario, recordemos, llamados los saduceos, que no creían en la resurrección. A ellos les costaba mucho trabajo entender todo el asunto de la resurrección, y recordemos que en alguna oportunidad se acercan a nuestro Señor Jesucristo con el propósito de tentarle, colocarle una trampa. Y dicen: bueno, pero si un hombre tuvo esta mujer y el hombre murió, y después la mujer fue de su hermano, porque había una ley que decía que un hombre podía redimir la casa de su familia, pariente más cercano o pariente redentor. Entonces la mujer pasó a ser del hermano, y después ese hermano murió y fue del otro hermano. Entonces finalmente le hacen la trampa al Señor y la pregunta, ¿no? Le dicen: bueno, entonces cuando resuciten, ¿de quién será la mujer? ¿De quién será la esposa? Y el Señor les dice: erráis completamente al ignorar las escrituras y la palabra de Dios, el poder de Dios, porque cuando resuciten no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles. Y de esta forma nuestro Señor dejó sin argumentos a los saduceos. Pero más allá de la teología o la enseñanza que se pueda tener, está la persona de Cristo, en quien se encuentra la verdadera vida. La hermana de Lázaro parece decir: claro que sé que resucitará algún día en el futuro. Algún día resucitará y no he de verlo hasta ese momento, hasta ese entonces. Pero por ahora necesito un mejor y más cercano consuelo. Ella quería tener a su hermano. Marta era afanada, ¿no es cierto? Quería tener a su hermano, ¿cuándo? Ya. La doctrina de la resurrección es para muchos como una pastilla o un calmante en la mesa de noche. Está ahí disponible en el momento del dolor. Pero con todo no es suficiente, ya que la esperanza no supera el dolor. Es como si a un paciente con un cáncer terminal le damos acetaminofén o ibuprofeno. Eso no sirve para nada. Personas con esa clase de dolores toca darle morfina o tramadol. Algo que sea fuerte. Y lo que Marta está diciendo acá es esto: la doctrina de la resurrección es muy débil para lo que estoy viviendo. Yo sé que resucitará en el día postrero, pero mientras tanto, ¿qué? Y lo mismo ocurre si nos quedamos con la enseñanza de la resurrección sin el Señor de la resurrección. Muchas religiones, entre ellas la tradicional, sostienen que creen en la resurrección de los muertos. Usted escucha el credo de la religión tradicional y dice:
creo en la resurrección de la carne. ¿Sí? Yo todavía me acuerdo. Creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable en el cielo. ¿Sí? Eso es parte del credo de la religión tradicional. Pero, ¿qué? Un credo sin una fe viva y real en Jesucristo, ¿para qué sirve? Para nada. Para nada. No satisface el alma. ¿De qué nos sirve creer o saber que en un futuro lejano volveremos a ver a nuestros seres queridos si en el presente no tenemos la seguridad de salvación que es en Cristo Jesús? ¿En qué alivia eso? Nada. Si aún no hemos puesto la mirada en quien personifica la doctrina de la resurrección. Y no es raro ver que los hombres creen grandes cosas a futuro. Bueno, en el futuro van a pasar grandes cosas y vamos a estar con Cristo en la ciudad celestial y creemos en la nueva Jerusalén y la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero llega una prueba pequeña en el presente y nos derrite, ¿sí? Nos agobia, nos sobrepasa. Alguien dice, como soldados de chocolate, quedamos derretidos frente a una pequeña prueba de nuestra fe, ¿sí? Y creemos cosas grandes hacia el futuro, como lo estaba haciendo Marta, pero llega algo pequeño y decimos como Elías: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Sentimos morir. Ahora recordemos que la vida eterna es una posesión presente del creyente. Cuando nuestro Señor dijo a sus discípulos: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre y de mi mano. La seguridad de salvación es algo presente, es algo que el creyente tiene hoy mismo en la actualidad. No es algo que tendrá a futuro, es algo presente. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando leemos este capítulo, pensamos que el milagro es la cúspide. Pero no es así, como tampoco lo es la doctrina de la resurrección. Después de haber escalado por el texto durante algún tiempo, hemos llegado a la cima. Este pasaje que acabamos de observar es la cumbre, la parte más elevada, más sobresaliente, trascendental de este capítulo. ¿Por qué? Porque es la declaración gloriosa que nuestro Señor Jesucristo hace sobre sí mismo. Estamos frente al quinto yo soy que aparece en este evangelio, de los 7 que aparecen. Ahora, cuando hablábamos de yo soy, decíamos que qué significan esas palabras cuando Jesús dice yo soy. Ya lo hemos dicho. La deidad, ¿sí? Al decir yo soy, Jesús dice soy Dios. Soy Dios. Ahí no hay nada más que entender. Jesús dice yo soy, está diciendo yo soy Jehová del Antiguo Testamento. Yo soy Dios. Pero vamos a recordarlos. El primero fue yo soy el pan de vida. El segundo, yo soy la luz del mundo. El tercero, yo soy la puerta de las ovejas. El cuarto, yo soy el buen pastor. El quinto, yo soy la resurrección y la vida. Que estamos hablando. El sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida. El séptimo, yo soy la vid verdadera. Aquí
cuando le dice nuestro Señor a Marta, yo soy la resurrección y la vida, está corrigiendo las ideas defectuosas que ella tiene acerca de Él. Y es como si le dijera, Marta, no mires hacia el futuro. Ella le había dicho, yo sé que resucitará en el día postrero. El Señor le dice, no mires hacia el futuro, mírame a mí, mírame a mí, porque yo soy Dios, yo soy Dios, y tengo en mis manos el poder para resucitar y para dar vida. Soy yo. No mires hacia el futuro, mírame a mí. Yo soy el autor divino de toda resurrección, ya sea física o espiritual. Soy la raíz y fuente de toda vida. Yo soy el santo ser que ha tomado la naturaleza humana para morir y luego volver a la vida. Yo soy el que hace posible la resurrección del hombre. Yo soy el vencedor de la muerte y el salvador del cuerpo. Soy la fuente de la vida y de mí procede toda vida, sea física o espiritual. Todos los que resuciten lo harán gracias a mí, porque fuera de mí no hay vida. La centralidad de este texto es la persona de Jesucristo. Si hay esperanza de resurrección y vida gloriosa, es por Él. Amén. Todo el poder para restaurar, para mantener y comunicar la vida reside solamente en Jesucristo. Por lo tanto, las palabras de Jesús implican también lo siguiente: Marta, no estoy hablando de la resurrección en el día postrero. Yo soy Dios y tengo en mis manos el poder de la vida y la resurrección. Puedo resucitar a tu hermano de entre los muertos ahora mismo y lo voy a hacer. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Lo importante es que estoy aquí y me tienes contigo, estoy presente aquí. Tengo una vida para dar, que no es una vida cualquiera, es una vida grande, con mayúscula, es una vida extraordinaria, es una vida abundante, incorruptible, transformadora y eterna. Vida que nunca se acaba. Ahora podemos ver que de los 7 yo sois que acabo de mencionar, ¿en cuánto se habla acerca de la vida? De esos 7 yo sois que acabé de mencionar, ¿en cuántos de ellos se habla de la vida? 3. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la verdad y la vida. En 3 de ellos se enfatiza sobre la vida. ¿Por qué será así? ¿Por qué se hará de esta forma? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué de 7 yo sois, 3 se enfocan en la vida o hablan de la vida? Como para reafirmar ese poder que Él tiene, que solamente en Él hay vida, que Él es el autor de la vida. Así es. Porque aparte de Él no hay más. No se puede conseguir vida sin Cristo. Él es el único que la tiene. Él es la fuente y autor de toda vida. Por tanto, todo aquel que esté unido por la fe a Él, tiene la vida eterna. Tiene la vida eterna y nadie se la quitará, como ya lo hemos visto. Por lo cual puede resucitar la vida de quien quiere. Y termina el pasaje diciendo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que confía en Cristo tiene la vida espiritual que la muerte no podrá conquistar ni disminuir de manera alguna.
Aunque un creyente muera físicamente y sea sepultado, como lo estaba Lázaro, vivirá y será levantado. Amén, así es. La muerte ni la tumba pueden irrumpir entre mí, dice Jesús, que soy fuente de vida y aquel que está por la fe en mí. Amén, así es. Entonces, mis hermanos, ¿cómo no entregar nuestras vidas a Él? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no depositar toda nuestra confianza en Él? ¿Cómo no recibirle por la fe? Ven ante el Señor, ya sea ante la vida o ante la muerte, en cualquier circunstancia, ven a Cristo Jesús. Ven a Él, porque sin Él no hay resurrección ni vida eterna. Asegúrate de estar en Cristo y de ser hallado en Él. Pablo dijo en su carta a los Filipenses capítulo 3, todo lo que antes estimaba como ganancia, todo lo que para mí fue importante en otra época, era los títulos, la ciudadanía romana, haber sido fariseo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel, haber sido celoso de la ley, haber sido judío, un hombre muy estudiado, muy docto, que hablaba varios idiomas, que sabía muchísimo. Y Pablo dice, todo eso lo he estimado por pérdida y lo tengo por basura para ser hallado en Cristo. ¿Quieren saber dónde me encuentro? Dice Pablo. ¿Quieren saber en quién me identifico? ¿Quieren saber cuál es mi lugar de residencia? Estoy en Cristo Jesús. Y quiero siempre ser hallado en Él. Ojalá que nosotros también lo tengamos así de claro, como lo tenía este gran siervo de Dios. Pero debemos aceptar y reconocer que frente a este pasaje que nos encontramos en esta mañana, toda una vida no nos alcanzaría para sondear la profundidad que hay en este texto. Y todo lo que podamos decir de este pasaje seguramente nos vamos a quedar cortos, porque es muy grande, muy vasto, muy glorioso, muy excelso. Pero podemos ver lo importante que es tener una doctrina y un conocimiento claro de nuestro Señor Jesucristo. Los que se quejan por falta de consuelo y no sienten paz interior, deben saber que tienen un conocimiento vago e indefinido sobre la persona y obra de Jesucristo. Tristemente, muchos de nosotros somos como Marta, solo poseemos unos conocimientos generales de nuestro Señor, muy defectuosos. Estaba escuchando en esta semana la entrevista a un gran maestro y predicador de la actualidad y le decían que cuál era, según él, el peor mal de la iglesia actual. Y este hombre respondió sabiamente y dijo, el problema de la iglesia actual radica y consiste básicamente en que hay una terrible ignorancia bíblica, un desconocimiento de Dios y un desconocimiento de Cristo, de su persona, de su oficio y de lo que Él es por la palabra de Dios. Ese es el gran problema de la iglesia actual. Por eso se levanta tanto falso maestro, tanto engañador, hablando cualquier cantidad de barrabasadas y tonterías, y la gente dice, La gente corre. amén.
La gente dice amén, porque no tienen profundidad en la palabra de Dios, porque no tienen un conocimiento exacto de la persona de Cristo. Son seducidos y engañados por cualquier charlatán que se les aparece por el camino, porque no tienen capacidad de discernir entre lo que es la voz de Dios y la herejía. Juan Calvino lo dijo de esta forma: un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. Estoy en algunas páginas, veo como un hereje publica cualquier tontería y la gente, amén, 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 me gusta, gran siervo de Dios, totalmente de acuerdo con lo que dice, que el Señor le continúe bendiciendo. Son los comentarios. Y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué eso así? Y es precisamente por lo que les estoy diciendo, mis hermanos. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si bien ya observamos que nuestro Señor habló de los creyentes muertos, aquí se refiere a los creyentes vivos. Por lo cual dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto es, todo aquel que vive físicamente por la fe en el Señor será alguien que no morirá eterna ni espiritualmente. El pronombre universal todo da a entender que nadie que crea en el Señor Jesucristo será excluido. Todos los que creen, no morirán eternamente. Y el verbo cree enseña la necesidad de continuar creyendo. Miren que no dice todo aquel que creyó, ni todo aquel que ha creído, sino todo aquel que cree. Y eso nos habla de que la fe debe ser ¿cómo? ¿Cómo debe ser nuestra fe? Permanente, constante, perseverante. Por su parte, el negativo conectado con la muerte, no morirá, es una referencia a la segunda muerte o muerte espiritual. Y esto indica que desde el momento en que una persona cree en Cristo, participa de una vida inagotable e inacabable, y que la vida eterna es una posesión presente para él. Ahora notemos que tanto este pasaje como el anterior también se pueden ver de una manera escatológica, porque el Señor en el versículo anterior dice, como lo acabamos de observar, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Va a haber un momento en que los que están muertos serán resucitados, como lo dice Pablo, volverán a la vida. Y también va a haber un momento en que los vivos no morirán, porque también Pablo lo dice allí. Dice, y todo aquel que vive y cree en el Señor, ¿sí?, no morirá, sino que será arrebatado juntamente con los que durmieron para recibir al Señor en las nubes. Y todo esto será en un abrir y cerrar de ojos, para ser llevados al hogar celestial y reunirse con su Señor en las nubes. Todo esto tendrá lugar en el arrebatamiento o rapto de la iglesia, cuando Cristo venga a tomar para sí a su corporal de creyentes, su novia, y a futuro su esposa. Sin embargo, después de todo, considero que la vida de la que se habla en este pasaje es la vida eterna. ¿Sí? La vida de la que se está hablando aquí en este pasaje específico es la vida eterna, porque dice que no morirá eternamente. Es decir, que no morirá para siempre.
La muerte no es el fin. Muchas personas dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hay que disfrutar la vida aquí y ahora, porque después de muertos, ¿ya para qué? Esa es la filosofía y el pensamiento de muchos. Pero nosotros por la palabra de Dios sabemos que la vida no termina con la muerte, y que después de la muerte hay otra vida y otra muerte. Ayer me enteré de la muerte de alguien que compartió conmigo muchas salidas de camping y de pesca. Era un hombre más o menos de mi edad. Gracias, hermano Efraín. Dios lo bendiga. Y compartimos en muchas ocasiones con este hombre. Nos fuimos en moto por allá para varios ríos, varios lugares a pescar. Estuvimos en camping por allá. Me acuerdo que una noche hasta lo dejé quedar conmigo en el mismo camping. El hombre roncaba como un oso. Mejor dicho, no me dejó dormir porque eso roncaba terriblemente. Bueno, ayer me enteré que hace 3 meses falleció. Y uno hablaba con él y el hombre era un hombre lleno de vida. Ese hombre no se veía nunca ni siquiera que le diera una gripa. Era de esos hombres que son fuertes. Y uno hablaba con él y le decía, no, yo voy a seguir construyendo mi casa. Tenía su casa y voy a arrendar y voy a invertir en mi terreno, porque también tenía un terreno y había sembrado café y tenía ganado. Y para este año tenía el propósito de comprarse una camioneta para sacar lo que producía la finca y traerlo y venderlo. Y tenía proyectos, y uno hablaba con ese hombre y uy, qué cosas tan tremendas, todo lo que quiere hacer y todo lo que tiene en mente, tan bueno. Y le hablaba a uno de Dios. No, es que ese asunto de la religión, decía él, eso es como para las personas borrachas, para las personas drogadictas, personas que son llevadas por los vicios, que necesitan eso. Pero yo no, decía él, yo no necesito de eso, ¿yo para qué? ¿Sí? Si vivo bien. Y además el hombre tenía un concepto demasiado alto de sí mismo. Decía, yo no robo, no mato, no le hago mal a nadie. ¿Sí? Soy una persona que trabajo, que me gano la vida honradamente, tengo mis cosas y Dios me las ha dado y yo con eso vivo contento y yo no necesito de estar en ninguna iglesia ni nada de eso. Pues se murió. Y joven. Bueno, relativamente joven. ¿Y qué será de él en este momento? Anoche pensaba y me desperté a la madrugada recordando momentos que viví con este hombre. Y eran como puñaladas que entraban en mi corazón, porque el hombre se perdió. Y esa es la verdad. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay resurrección, no hay vida eterna. Y así la persona diga, uy, no, pero es que fulano de tal fue muy bueno. Fue muy buena gente. En esta semana se murió también Otamario, ¿no? Y la gente decía, alguien de los que lo distinguieron y tuvieron la oportunidad de compartir con este hombre, decía, no, Otamario fue una excelente persona. Por tanto, él está en la presencia de Dios. Hablábamos de los ángeles. Tenía unas doctrinas bastante confusas y hasta diabólicas. Entonces, mis hermanos, realmente
debemos asegurarnos de que hemos creído en Cristo. Eso es lo importante que nos corresponde a nosotros en esta mañana. Asegurarnos de que sabemos en quién hemos creído. No podemos pasar por la cumbre en la que nos encontramos en estos dos versículos sin tener en cuenta la importancia de la fe en Cristo. El que cree vivirá, a pesar de que algún día lo entierren y lo sepulten como a todos los demás mortales. Notemos que Lázaro fue resucitado, pero después, ¿qué le ocurre? Vuelve a morir. Lázaro vivió por unos años más, apenas. ¿Sí? Pero lo que Cristo nos quiere dar es más que eso. Cristo nos quiere dar la vida eterna, la vida inagotable, la vida que nunca termina. Es la vida gloriosa en su presencia. A menudo llamamos a este mundo la tierra de los vivientes, pero alguien lo dijo sabiamente, debería llamarse la tierra de los murientes. ¿Recuerdan cuando este hombre le dijo al Señor, deja que entierre a mi padre y te seguiré? Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Realmente este mundo debería llamarse no la tierra de los vivientes, sino la tierra de los murientes. Un hombre dijo, no lloren, porque me voy a morir al dejar la tierra de los que mueren. Confío en ver las bendiciones del Señor Jesucristo en la tierra de los que viven. La muerte es la puerta de entrada a la eternidad. Alguien dijo sabiamente que nuestro paso por este mundo es como aquel bebé que se encuentra en el vientre de su madre, preparándose para algo que viene. Y eso es nuestra vida, nuestro corto tiempo en este mundo, porque la palabra de Dios dice que la vida del hombre es como la flor del campo que florece por un pequeño momento y ya después su lugar no la ve más. Pasó el viento por ella y dejó de estar, dejó de existir. Y así es la vida de nosotros, así es la vida del hombre, efímera, pasajera, temporal, pero la vida que el Señor nos quiere dar es eterna. Así pues, asegurémonos con todo el corazón de creer en nuestro bendito Salvador. Martin Lloyd-Jones dijo, nos damos cuenta de que lo más importante que tenemos que hacer en este mundo es prepararnos para la eternidad. Si hay algo importante que tenemos que hacer en este mundo, entonces, es prepararnos para la eternidad. Y de eso debemos estar totalmente conscientes. Y termina el texto diciendo, ¿crees esto? ¿O puedes aceptarlo? Con esta escrutadora pregunta, nuestro Señor aplica las grandes y maravillosas verdades doctrinales que se acaban de establecer. Marta, ¿crees que los muertos resucitarán en el día postrero? Eso está bien. ¿Pero crees que yo soy el autor y la fuente de la vida? ¿Crees que yo soy la sustancia y primicia de toda resurrección? ¿Comprendes que yo, tu maestro y amigo, soy Dios mismo? Y que tengo en mis manos el poder para dar vida. ¿Lo entiendes y lo aceptas? ¿O solo me consideras un buen hombre
al que Dios escucha. Es de gran valor e importancia que a nosotros se nos haga también la misma pregunta. ¿Crees esto? En esta mañana Dios nos dice, ¿crees esto? Amén. ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Y que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Lo crees? Amén. Por eso.